VMware Workstation es una aplicación que nos permite virtualizar nuestras máquinas físicas. ¿Pero qué es la virtualización? La virtualización consiste en emular una máquina o hardware por medio de software. Cuando nosotros compramos una máquina, el fabricante nos entrega la caja que llamamos la CPU. Esta caja contiene todos los componentes necesarios para poder utilizar esa máquina. Dentro de estos componentes está la CPU, la memoria o la memoria RAM, la tarjeta de red, el disco duro dentro de los componentes principales. Cuando nosotros tenemos ya nuestra máquina lista, lo que tenemos que hacer para poder usar ese hardware es instalar un sistema operativo. Ese sistema operativo puede ser Linux, puede ser Microsoft o puede ser incluso Mac. Dentro o sobre este sistema operativo, luego instalamos las aplicaciones. Estas son las aplicaciones que usamos para hacer todas las actividades de día a día. El Office, Internet Explorer, Firefox, etcétera, etcétera. Una de estas aplicaciones, que es el VMware Workstation, lo que permite es repetir toda la parte de hardware y sistema operativo, pero en un entorno virtual. Él va a emular un procesador, él va a emular una RAM, va a emular una tarjeta de red, va a emular disco duro, pero él lo hace utilizando los recursos físicos de la máquina. Sobre esto o este hardware virtual, nosotros instalamos un sistema operativo y él no se da cuenta si está corriendo en un ambiente virtual o está corriendo en una máquina directamente. La ventaja es que podemos correr múltiples máquinas simultáneamente. Y otra gran ventaja, si nosotros por ejemplo deseamos probar otro sistema operativo, antes la opción que teníamos era, si teníamos un disco duro adicional, desconectábamos el disco duro viejo, poníamos el disco duro nuevo y ahí instalábamos el nuevo sistema operativo y lo probábamos. Si no queríamos tener que estar formateando nuestra máquina, pero teníamos que estar desconectando un disco duro, poniendo otro disco duro, o en el peor de los casos formateábamos y volvíamos a empezar de cero. La ventaja con VMware Workstation es que las máquinas, como son virtuales, podemos tener varios sistemas operativos interactuando entre ellos. Podemos tener una máquina virtual corriendo Linux, podemos tener otra máquina virtual corriendo Windows e interactuar entre esas máquinas virtuales a nivel de red. ¿Qué sistemas operativos soporta el VMware? Soporta, empezando con, digamos, los más importantes, que sería Windows XP Professional. Aquí él soporta el sistema operativo tanto en 32 bits como en 64 bits. Pero si quieres correr una máquina virtual de 64 bits, tu sistema operativo, o sea, el que instalaste en tu máquina, también debe ser de 64 bits. Que eso me pasó a mí. Quería instalar una máquina para correr un Exchange en 64 bits y había leído que VMware sí soportaba máquinas de 64 bits. La sorpresa fue que cuando quise correrla me dijo que mi sistema operativo no era de 64 bits, que era de 32 bits. Entonces tuve que reinstalar la máquina, poner un sistema operativo en 64 bits para poder correr esta máquina en modo nativo. Igual hubiera podido probar la versión de 32 bits del Exchange Server 2007, pero quería hacerlo en 64 bits. También podemos ejecutar Windows 2000 Server, Windows Server 2003, igual en versiones de 32 bits, 64 bits. Versiones de Linux, como habíamos visto anteriormente, Ubuntu, Red Hat, CentOS, cualquiera de estas aplicaciones o estos sistemas operativos los soporta el VMware. También esta es una lista de los que aparecen como disponibles cuando estamos creando una nueva máquina virtual. Veamos que la lista va desde Windows 3.11 hasta Longhorn en 64 bits, que serían la última versión, o Windows Server 2008. ¿Qué requerimientos de hardware tenemos a nosotros a nivel físico para poder correr máquinas virtuales? Estas son recomendaciones
Obviamente entre más hardware, entre más memoria RAM y entre más disco duro, mucho mejor. Lo más importante para VMware es la memoria, principalmente la memoria RAM. En segundo lugar estaría el procesador. En tercer lugar estaría la capacidad del disco duro. Entonces lo principal va a ser la memoria RAM. Entre más pongamos, mucho mejor. Nuestra máquina puede ser de 32 bits o de 64 bits, que sería lo que hablábamos ahora, que podemos tener cualquiera de las dos versiones del sistema operativo y correr las máquinas virtuales en él. Nuestro procesador debe ser Intel o AMD. Yo he hecho algunas pruebas tanto en procesadores Intel como en AMD y tengo una máquina que tiene un procesador AMD de doble núcleo y me ha dado algunos problemas. Me toca apagar o decirle al VMware que no use los dos procesadores para correr las máquinas virtuales por un problema de sincronización de los relojes o algo interno ya de la tecnología de AMD. Entonces me ha ido mucho mejor al correr máquinas virtuales en plataforma Intel y he tenido algunos inconvenientes con AMD. Entonces, a mi preferencia, recomiendo usar mejor plataforma Intel. También la memoria RAM, como les decía, podemos utilizar como mínimo 1 GB de RAM. Si podemos utilizar 2 o 4. También a veces he hecho pruebas con máquinas, podemos tener inclusive 512, pero lo que vamos a poder levantar es una máquina con Windows XP y le vamos a poder poner 32 megas de RAM a la máquina con Windows XP, pero el rendimiento no va a ser el mismo. Disco duro, igual cada máquina nos va a gastar aproximadamente de 1 a 3 gigas, entonces eso lo tenemos que tener en consideración a la hora de calcular el espacio. Normalmente lo que yo hago es las máquinas virtuales las corro en un disco duro externo USB y es importante que el puerto USB sea USB 2 porque la velocidad de transferencia en USB 1 es muy lenta, entonces nos van a correr muy despacio las máquinas virtuales. Entonces normalmente las máquinas virtuales las tengo en un disco duro externo y desde allí las corro directamente. La tarjeta de red podemos usar, esto es opcional, podemos no tener una tarjeta de red, podemos correr el VMware con todas sus características y con las redes virtuales del VMware. Él no necesita tener una tarjeta de red física. También podemos, como medida opcional, tener una unidad de CD-ROM o de DVD. VMware tiene una característica muy útil que es que puede montar archivos ISO o estos archivos que uno baja del sitio de Microsoft, que es un CD empaquetado en un solo archivo. Eso se llama un archivo ISO. Entonces cuando vamos a instalar una máquina virtual, el VMware puede abrir ese archivo .iso y se lo pone al sistema operativo como si fuera una unidad de CD-ROM y podemos instalar el sistema operativo sin nosotros tener una unidad de CD o de DVD física. Entonces esta parte también es opcional. ¿Qué es lo más importante que se debe tener en cuenta cuando vamos a usar o a empezar a usar una plataforma de virtualización como VMware? Lo que les comentaba, si deseas correr máquinas virtuales de 64 bits, debes usar un host y un sistema operativo también de 64 bits. Hay una utilidad si ustedes quieren saber si sus máquinas pueden correr Windows XP o Windows Vista en 64 bits. Hay una utilidad que les permite ver si su procesador tiene capacidad para correr en 64 bits. Voy a poner aquí en la parte de abajo del video, voy a editarlo y voy a poner el link para que ustedes puedan descargar esta utilidad y ahí les aparece si ustedes tienen soporte para 64 bits, entonces podrían instalar Windows XP o Windows Vista en 64 bits si ustedes lo quieren. Esto no es un requerimiento, es opcional. También es muy importante que los discos duros de nuestra máquina estén con formato NTFS.
Recientemente estuve haciendo unas pruebas con discos duros externos y probando con FAT32 y el nuevo tipo de partición que está usando Windows XP, que era Extended FAT, creo que se llamaba. Cuando intentaba levantar las máquinas virtuales me daba un error por los tamaños de los archivos. Parece que hay unas limitantes en cuanto al máximo o el tamaño de archivos en estos tipos de formato. Entonces lo mejor es usar discos con formato NTFS. También puedes descargar máquinas virtuales preconfiguradas desde esta dirección, que sería www.vmware.com/appliances. Hay una comunidad de personas que están continuamente creando nuevas máquinas virtuales y las ponen en este sitio. Si ustedes quieren, por ejemplo, probar CentOS o quieren probar Fedora, pueden ir a esta dirección y buscar en estas máquinas virtuales preconfiguradas, las pueden descargar y normalmente han sido instaladas por una persona que tiene muchos conocimientos de lo que está instalando, y pueden ustedes tener una experiencia mucho más agradable y ver cómo funciona el sistema operativo, qué ventajas tiene, sin necesidad de que ustedes tengan que empezar a instalar la máquina virtual. Hay appliances para bastantes cosas. Ahí, si quieren desarrollar ustedes con PHP, MySQL, ahí pueden encontrar máquinas virtuales preconfiguradas listas para eso. Hay máquinas virtuales para firewall, hay máquinas virtuales para ustedes si desean instalar una wiki en su compañía. Entonces, y hay también unas máquinas virtuales que no son gratuitas, que ya tienen otros servicios mucho más específicos. Entonces ahí les recomiendo que vayan y revisen este directorio. También un aspecto muy importante es saber cómo funcionan las redes virtuales. En esto sí vamos a profundizar un poco más porque es un aspecto bastante importante cuando estamos usando el VMware. VMware, cuando instala la aplicación, él crea 10 switches virtuales. Esos switches virtuales van enumerados desde el VMnet 0 hasta el VMnet 9. Los más importantes que hay que tener en cuenta, que funcionan un poco diferente, serían el VMnet 1, el VMnet 0 y el VMnet 8. La diferencia de estos switches virtuales, bueno, primero que cada uno de estos switches trabaja exactamente como un switch real. Imaginemos que tenemos un switch físico y ahí conectamos nuestras máquinas virtuales. Funciona exactamente igual. Si pegamos otra máquina se van a ver entre sí. ¿Cuál es la diferencia entre cuál es la propiedad o la característica del VMnet 0? El VMnet 0 es un bridge, que es el equivalente a nosotros conectar un cable de red desde la máquina virtual hacia el switch de nuestra red o el switch físico, como ustedes ven ahí en la gráfica. Entonces nuestra máquina virtual va a tener una MAC address independiente, va a tener una dirección IP independiente, puede ser inclusive de otro rango, y va a interactuar con las máquinas de la red como si fuera un host independiente. Entonces, este tipo de switch virtual, que es el VMnet 0, sería el recomendable cuando nosotros vamos a correr máquinas virtuales que van a estar en producción o que deseamos que interactúen con otras máquinas en la red. Por ejemplo, si deseamos instalar un controlador de dominio y que los demás usuarios se puedan autenticar con él, seleccionaríamos la tarjeta de red, la conectaríamos al VMnet 0. El VMnet 8 tiene un NAT driver o un dispositivo de nateo, y lo que hace es similar a lo que realiza nuestro firewall o nuestro enrutador que tengamos, que nos va a dar acceso a internet. Nosotros tenemos en la red interna todas las máquinas con IPs privadas, y cuando deseamos salir a internet, nuestro enrutador hace un nateo de las direcciones IPs internas hacia la dirección IP pública. Este VMware NAT driver hace algo similar. Permite que las máquinas virtuales utilicen la red, pero saliendo a través del adaptador físico. Entonces la gente no va a darse cuenta que el tráfico viene de una máquina virtual,
porque todo sale con la dirección IP del adaptador físico de nuestra máquina física. Y el VMnet 1 es un switch que está conectado a una tarjeta o un adaptador virtual de nuestra máquina, que ese es en el VMware se le llama el host only. Es donde queremos tener comunicación entre nuestra máquina física y la máquina virtual. Por ejemplo, si queremos desde la máquina virtual poder hacer un ping a nuestra máquina y probar la comunicación de red, tendríamos que conectarla en el VMnet 1. Los otros, que serían el VMnet del 2, el 3, 4, 5, 6, 7 y 9, son switches independientes y en ellos podemos hacer diferentes topologías. Podemos pegar un ISA, por ejemplo, en el VMnet 2 y la otra tarjeta pegar en el VMnet 3 y conectar una máquina en el VMnet 3 y lograr que pase tráfico hacia el VMnet 2, etcétera, etcétera. Entonces podemos tener ahí varias configuraciones ya un poco más complejas para laboratorios más interesantes. Aquí hay unos ejemplos que vienen en el libro de VMware, en el manual, y aquí se puede ver el Virtual Bridge que está conectado al Host Ethernet Adapter, que esa sería nuestra tarjeta de red física. Entonces, si ustedes hacen esta imagen mental cuando estén configurando VMware, tienen un switch físico que se llama VMnet y van numerados del 0 al 9. Ustedes están conectando la máquina virtual hacia ese switch. El bridge nos conecta directamente a la red. Este sería el NAT, donde igual nos conectamos la máquina virtual al VMnet 8. Aquí el VMnet 8 o el VMware tiene un servidor de DHCP interno que puede asignarle IPs a estas máquinas. Este servicio se puede iniciar o se puede detener si nosotros queremos detenerlo o iniciarlo en algún momento. Y también tenemos el otro ejemplo que sería el host only, donde nuestra máquina virtual recibe una dirección IP por medio del DHCP server y vamos a ver nuestro adaptador virtual y podemos comunicarnos entre la máquina física y la máquina virtual únicamente. Entonces, esta es una de los aspectos más importantes que deben tener en cuenta cuando están corriendo máquinas virtuales y poder sacar mayor potencial al VMware. Entonces pueden usar switches virtuales, pueden conectar cualquier máquina virtual a cualquiera de estos switches y van a poder hacer prácticas de enrutamiento, van a poder hacer prácticas de seguridad, poder conectar un usuario remoto y por ejemplo probar un VPN si está funcionando. Entonces esta parte es bueno que si quieren hagan un pantallazo de esta imagen, la impriman y la tengan a mano.